Gracias por acompañarme en un episodio más en Elian Verónica desde la Diestra. Si usted no se ha suscrito a mi canal, por favor, y si le gusta ese contenido sobre todo, vaya a la campanita, suscríbase, comente y sobre todo comparte el contenido que estamos desarrollando aquí desde este canal. Contenido conservador que cada vez a más personas en Puerto Rico les interesa. Mire, está habiendo un cambio en la balanza en cuanto a los temas y a los tópicos y al tipo de discusión que se está llevando a cabo en nuestro país. Por las razones que sea, lo que es importante es que se está dando. Y vamos a estar hablando hoy, estamos en la semana que se conoce internacionalmente como la Semana de la Mujer o la Semana de la Mujer Trabajadora. En estos días salió una publicación en uno de los rotativos del país hablando sobre el feminismo y sobre la supuesta contrarrevolución machista que se está levantando en nuestro país contra los postulados y contra los avances del feminismo, y de eso quiero hablar con ustedes el día de hoy. Vamos rapidito a este clip en pantalla. Dice el reporte periodístico: líderes del movimiento feminista advierten sobre riesgos de retroceso y el posible recorte de derechos. Y cuando nosotros leemos este tipo de propaganda en el periódico, yo rápidamente pienso, ¿cuáles son los derechos que ahora vamos a perder nosotras las mujeres en Puerto Rico en este periodo o en este momento específico histórico que estamos enfrentando? ¿Cuáles serán esos derechos? ¿Será que se nos va a prohibir ir a las escuelas? ¿Se nos va a prohibir usar pantalones? ¿Se nos va a prohibir participar de los debates públicos? ¿No vamos a poder trabajar en televisión? ¿Cuáles serán esos derechos que vamos a perder? Pues vamos a ver un poquito de lo que nos están explicando algunas de las autoras de este reportaje. Dice: en medio de los avances logrados por el feminismo de las últimas décadas, y yo me hago la pregunta, ¿cuáles son esos avances de estas últimas décadas? Porque si algo yo reconozco es la lucha pionera de mujeres que, como se conoce en esa primera ola, lucharon por los derechos que de verdad son derechos para nosotras las mujeres. ¿Cuáles eran? Pues mire, el derecho a la vida. Esas primeras mujeres se oponían al daño y a la violencia en el vientre materno de los hijos, se oponían al aborto. Esas primeras mujeres que de verdad lucharon por los derechos de la mujer se oponían a que las mujeres se tuvieran que quedar en sus casas y que no pudieran participar de la educación. Se oponían a que no pudieran heredar, se oponían a que no pudieran tener negocios, se oponían a que no pudieran ir a la universidad, entre muchas otras. Y son avances que definitivamente se dieron en un momento específico en la verdadera lucha de los derechos de la mujer. Pero lo que hemos visto con el devenir de las décadas y con el pasar del tiempo son unos derechos que realmente no son derechos. Yo diría que es un subterfugio para adelantar causas que son totalmente ajenas a la mujer. Porque si hablamos ahora mismo de cuáles son las desventajas que nosotros estamos enfrentando en estos precisos momentos, pues mire, es la violencia. Es como la industria, por dar un ejemplo, la industria o los medios telemáticos, las redes sociales, la pornografía, entre otros, nos presentan como si fuéramos objetos, como si fuéramos sencillamente unos productos a utilizar y a descartar. Como incluso algunos sectores abogan por la prostitución como medio de empoderamiento a la mujer. Y nosotros nos tenemos o nos deberíamos de preguntar, ¿qué tipo de derechos es ese? Unos derechos que nos deshumanizan y que nos hacen percibirnos a nosotras mismas como personas, seres humanos sin dignidad. Y que también nos presenta como una oferta de un producto a utilizarse simplemente para su uso y eventualmente para su descarte. Yo creo que ese sería uno de los verdaderos problemas que nosotros estamos enfrentando en este tiempo. La comercialización de las mujeres, no solamente desde ese ámbito de la prostitución, de la pornografía, sino también incluso la comercialización de nuestros vientres, la comercialización de nuestro cuerpo como un cuerpo dotado para dar vida y para sostener vida.
la comercialización de la muerte, pero esa discusión no estamos dispuestas a tenerlo en Puerto Rico y las máximas promotoras de estos derechos, supuestos derechos que tenemos que luchar por ellos, nos apuntan en una dirección totalmente opuesta. Vamos a leer. Algunas voces advierten sobre la posibilidad de una reacción en contra que podría traducirse en violencia y en el recorte de derechos para las mujeres. La preocupación se centra en la hostilidad creciente en espacios digitales y en el resurgimiento de discursos que buscan frenar los avances alcanzados. ¿Y cuáles son esos avances alcanzados? Pues mire, yo lo voy a decir rápidamente. Los avances alcanzados de esta ola del feminismo son, número 1, que los hombres puedan entrar a competir a nuestros espacios y en nuestras categorías. Esos avances alcanzados también son que los hombres puedan entrar en los espacios privados, por ejemplo, los baños públicos o los baños en alguna oficina de gobierno. Los logros alcanzados son que nosotros podamos exterminar a nuestros propios bebés en el vientre materno por la razón que sea, porque no es conveniente en ese momento, porque fue producto de una violación o porque sencillamente no tenemos los recursos para cuidarlo o para atenderlo. Esos son los avances a los que nos apuntan estas últimas olas del feminismo y es lo que ocurre no solamente en Puerto Rico, sino también en otros países y en otras jurisdicciones. Pues mire lo que dice algunas de estas exponentes en nuestro país. La contrarrevolución machista desde una perspectiva centrada en el impacto de las nuevas tecnologías. O sea, las nuevas tecnologías son son las nuevas estrategias que está utilizando esta contrarrevolución machista. Pantoja explica que las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de discursos conservadores y machistas. Y yo me pregunto, las redes sociales sirven en un papel no solamente para los discursos que ellas consideran como machistas, también ha servido como medio, de hecho, medio principal para mover las ideologías y las perspectivas feministas, sexualistas. Pero ¿qué pasa? Por alguna razón en estos últimos meses, en estos últimos, diría yo, 2 años aproximadamente, ahora se quejan y se molestan de que los conservadores, que ¿verdad?, son conocidos como machistas, estén utilizando con la misma agilidad, con la misma rapidez y con la misma destreza que la izquierda suele utilizar, pues ahora se quejan de que la derecha también o de que los conservadores estén utilizando los mismos medios, porque no se trata de que realmente las cosas tengan las mismas oportunidades ambos grupos para discutir las ideas, para que hayan debates. No se trata de eso, se trata de limitar, de coartar, de destruir, de invisibilizar el discurso que es contrario a las ideas que ellas nos plantean. Cuando eso sucede y se ven en una igualdad, en un terreno igual de discusión de ideas, donde las plataformas tecnológicas ya no solamente les sirven a sus propósitos, sino que también ahora les sirven a estos otros propósitos o a estas otras narrativas, ahí hay que levantar rápido bandera y hay que limitar, hay que legislar, porque por lo general lo buscan a través de legislación para coartar y erradicar este mensaje distinto a lo que ellas nos han llevado por años. Y no solamente a través de las nuevas tecnologías, sino a través de las salas educativas, a través de los salones de las escuelas y de los salones universitarios. Y aunque ahí todavía es muy difícil para los conservadores o para las personas que tengan otros tipos de narrativas en relación a los derechos humanos y a los derechos de la mujer y a la protección de la mujer, todavía esas áreas están limitadas. Entendemos que en estos próximos años que tenemos de frente las cosas van a cambiar, sobre todo con las políticas que está implementando el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, y también con algunos cambios que se están llevando a cabo en Puerto Rico y diría yo a través de la legislatura específicamente. Pues según ella, el discurso conservador en las redes sociales no solo se difunde rápidamente, como si no se difundiera tampoco el discurso de izquierda y liberal de estos grupos, sino que también disfraza argumentos, nos explican ellas, legítimos
Son argumentos que se disfrazan de alguna forma de legitimidad, haciendo más difícil el cuestionamiento público. Mire, es como si usted y yo no podamos pensar. Es como si usted y yo no tuviésemos la capacidad de analizar la información que se nos están presentando. Porque si resulta que el otro discurso parece convincente, tiene lógica, tiene peso de datos, no, ahí no. Eso no se puede permitir porque usted no sabe pensar y porque usted no tiene la capacidad de analizar y de desarrollar pensamiento crítico para poder entender lo que se le está presentando. Por eso es que ellas ahora no solamente necesitan controlar la narrativa, sino que necesitan controlar estas tecnologías, las redes sociales, entre otras, para cuidar a la población de estos discursos que se disfrazan de legitimidad, pero que realmente no lo son según ellas. En ese sentido, el feminismo enfrenta una lucha también en el ámbito digital, donde los ataques a los avances logrados por las mujeres son constantes. Volvemos a lo mismo. Es que no quieren igualdad, no quieren no quieren que los otros grupos tengan el mismo derecho, que no sean igual de hábiles a la hora de discutir y de debatir las ideas en el terreno social y en el terreno también tecnológico. Así que fíjese, yo hubiese esperado que lo que hubiese salido en esta semana para trabajar con los tópicos y con los temas de la mujer o de la dignidad de la mujer hubiese sido realmente problemas que nos aquejan a nosotras las mujeres, problemas para enfrentar la crianza, problemas para enfrentar cómo se nos cosifica. No, eso no. Es cómo necesitamos desdibujar y entorpecer el debate de las ideas porque no les conviene, no les hace bien a la causa radical feminista. Vamos a seguir leyendo lo que nos presenta este rotativo de nuestro país. Pantoja también destacó la necesidad de que las nuevas generaciones mantengan el compromiso con la lucha feminista, pues considera que las voces jóvenes tienen un poder considerable para desmantelar las narrativas que intentan revertir los derechos de las mujeres. Yo siempre me he preguntado por qué las feministas, especialmente las feministas de academia, estas señoras mayores que por lo general son las que controlan y las que dirigen los movimientos y las estrategias, diría yo, de colonización en nuestro país, ¿por qué ellas no son las que usted ve tirando pintura en las agencias de gobierno? ¿Por qué no son esas personas las que usted ve, por ejemplo, obstaculizando las vías de tránsito en nuestro país en las manifestaciones? ¿Por qué no son las que usted ve escupiendo y orinando las catedrales en nuestro país? ¿Por qué estas personas listas, inteligentes y estrategas al fin utilizan a la población joven? Las jóvenes no necesitan mucha información y mucha educación. Necesitan que alguien las apasione con los tópicos. Necesitan, lamentablemente, simplemente hacerlas ver como parte de una causa, como parte de un ejército que busca el bienestar de las mujeres. Esas jóvenes lamentablemente no conocen los trasfondos totales, profundos del movimiento feminista, específicamente de la segunda, tercera ola y cuarta. Algunas personas ya dicen que estamos en una cuarta ola del feminismo. Lo que necesitan son discursos sencillos, simples, que les apelen a sus emociones y que les hagan ver que ellas son necesarias para impulsar los derechos de la mujer en Puerto Rico. Y cuando nosotras escuchamos eso, podría ser un mensaje appealing, podría ser un mensaje, ¿verdad?, sumamente atrayente a las generaciones jóvenes. Sin embargo, lo que estamos viendo es que ese grupo de mujeres aparentemente está mermando, al igual que el grupo de hombres que ya no concuerdan necesariamente con estos postulados feministas. O una, porque entienden que no han provocado cambios significativos y que las luchas ya no se trata sobre la mujer, sino sobre muchos otros tópicos políticos que se distancian de lo que realmente sería el bienestar de la mujer. O dos, porque hay muchos jóvenes, especialmente varones, que han comenzado, por ejemplo, a plantearse más seriamente los tópicos y asuntos de religión y de fe, y que no están tan dispuestos a apoyar causas descabelladas, sin importar cuán machistas o cuán homofóbicos los cataloguen.
Por otro lado, tenemos también aquí en Puerto Rico un resurgir de movimientos jóvenes a favor de la vida. Movimientos jóvenes que ya no se tragan el cuento de que derechos humanos y derechos de las mujeres es sinónimo de aborto. Y los vemos, un grupo creciente que se está desarrollando en nuestro país. No solamente están entrando en sus universidades a hablar a sus pares, a llevar actividades para que sus pares conozcan qué es esto de la causa provida, sino que están dispuestos incluso a inmiscuirse en las batallas y en los debates sociales públicos que se están llevando en nuestro país. Y aunque todavía los canales principales en Puerto Rico están un poco reacios a darles oportunidad, en estos últimos años hemos visto una pequeña brecha abrirse de estos nuevos jóvenes conservadores y jóvenes pro vida que han cambiado, que están comenzando a cambiar el paradigma en las aulas universitarias de nuestro país. Eso es importante. Yo pienso que artículos como estos son artículos que demuestran la gran preocupación que está surgiendo en nuestro país con este giro hacia causas conservadoras y hacia el derecho, el verdadero derecho de las mujeres y el derecho a la protección y a la dignidad de la vida humana. Vamos a seguir leyendo. Dice, a su juicio, las mujeres jóvenes deben seguir luchando por los avances en salud reproductiva y volvemos. ¿Sabe cuáles son los derechos que ellas están sumamente preocupadas que se afecten? El derecho al aborto. El derecho como si hubiese un derecho a matar a tu bebé en el vientre materno, pero ese es el portaestandarte de los grupos feministas en Puerto Rico. La salud reproductiva, en la eliminación de la violencia machista y la visibilidad de los derechos sexuales. Yo quisiera saber cuáles son los derechos sexuales que las mujeres en Puerto Rico no tienen. Yo quisiera saber qué práctica sexual la mujer en Puerto Rico no puede llevar a cabo por ser mujer. Yo quisiera saber a qué se refieren eso. Mire, todo esto se reduce simplemente al tópico del aborto, porque ni aún lo que se conoce como violencia machista, que es decir, que todas las violencias que sufren las mujeres, esa causa de esa visión machista, de patriarcado, del hombre contra la mujer, que yo no estoy negando que en ocasiones ese tipo de violencias ocurra. Yo no niego que en ocasiones la violencia ejercida contra la mujer sea a causa de una visión distorsionada de que el hombre puede hacer esto y la mujer no. Yo no lo niego. Yo no niego que en algunos hogares sea así y no niego tampoco que en algunas organizaciones eso se dé. Somos mucho más fáciles para tolerar en ocasiones para algunos grupos ciertas prácticas en los hombres, pero no en las mujeres. Yo no niego que esas cosas ocurran en nuestro país, pero aseverar y decir que toda la violencia contra la mujer es a causa de ese pensamiento distorsionado es incorrecto. Y los datos para nuestro país apuntan a que hay otros factores que generan violencia contra la mujer, comenzando por el maltrato intrafamiliar a nuestros niños. Pero ese tópico no lo queremos trabajar para hablar de la violencia contra la mujer. Vamos a seguir leyendo lo que dice nuestra, compañera Pantojas. Pantoja reconoce que aunque el feminismo ha ganado terreno, los retos continúan siendo importantes, sobre todo en un contexto de creciente conservadurismo y de rechazo a los cambios que propone el movimiento feminista. Mire, esta gente ya en Puerto Rico reconoce, sabe que las cosas han comenzado a cambiar, que hay un creciente conservadurismo. Y aunque no podríamos hablar de un conservadurismo uniforme aquí en Puerto Rico, muchas personas, ¿verdad? Todavía estamos en ese proceso de educación a nuestra gente de qué es ser realmente conservador. Lo que sí es que para estos grupos cualquier cosa que se aparte o que no concuerde, como por ejemplo el tema del aborto, como por ejemplo los privilegios a la comunidad LGBT, ya estas personas lo catalogan como conservadores. Así que es importante, según ellas, no cesar en la lucha porque las cosas están cambiando. Y a mí, lamentablemente, lo comparto con ustedes, usted no tiene que pensar igual que yo. Yo me preocupo cuando yo veo cosas como esta, la izquierda y los grupos feministas están ya atentos, alertas, preocupados de lo que está sucediendo en Puerto Rico, de los cambios incluso que se están dando a nivel legislativo, sin entrar en consideraciones de que si son reales o no, si son profundos y no, si están realmente comprometidos o no. La realidad es que se están comenzando a dar unos cambios.
comenzando con el proyecto de libertad religiosa presentado este cuatrenio por 2 delegaciones. Y a mí me da mucho pesar ver que mientras estos grupos están haciendo un llamado público a su gente, a los jóvenes, para que no se alejen de la causa, para que no se distraigan y continúen en las filas de la lucha feminista, me apena muchísimo que aquí en Puerto Rico los grupos conservadores y las personas conservadoras estemos perdiendo el tiempo en ataques y en boberías. Eso a mí me llama mucho la atención. No, que aquel no es tan conservador como debe de ser. No, que aquel proyecto debe de ser de sí o no. No, que aquel no viste como yo quiero. No, que aquel no habla como yo quiero. No, que aquel no. Y mientras nosotros perdemos el tiempo en ataques y en nimiedades, la izquierda está reorganizándose, levantando un frente de batalla para ver cómo va a enfrentar lo que está sucediendo en nuestro país. Vamos a ver el próximo slide. No sé si tenemos otro próximo slide, producción. Mire, con esto yo lo que le quiero dejar saber a usted es que estamos en una puerta, estamos en un espacio que no debemos desaprovechar en Puerto Rico. Estamos viviendo un periodo de unas libertades y de una apertura que no se había visto en Puerto Rico en unas cuantas décadas, por las razones que sean. Y la pregunta que yo le hago a usted, a los que, ¿verdad?, ven mi canal y tienen a bien participar de estas discusiones conmigo y de pensar un poco junto a mí sobre estos tópicos sociales, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a continuar atacándonos? ¿Vamos a darle prioridad a ver quién es más conservador que el otro, quién sale más en televisión que el otro, a quién llevan más a los canales que al otro? ¿O vamos a establecer, vamos a prepararnos y vamos a luchar por lo que realmente nosotros queremos para nuestro país? ¿Vamos a estar dispuestos a echar a un lado los protagonismos para luchar por la causa conservadora? ¿Estamos dispuestos a apoyarnos desde los diferentes frentes en los que estamos? Conservadores que no necesariamente hablan como yo, conservadores que no necesariamente se comportan como yo, conservadores que no necesariamente hacen las cosas como yo. ¿O estamos dispuestos a unirnos, a dejar los ataques y a organizarnos para poder llevar el mensaje que nuestros niños y que nuestros jóvenes necesitan escuchar? ¿Vamos a estar dispuestos a eso? ¿O vamos a continuar fragmentados, atacándonos unos a otros? Esa es la pregunta que yo quiero dejarle a usted en este episodio. La izquierda está preocupada. Los grupos feministas están haciendo un llamado de alerta a que los jóvenes no abandonen la causa y que sigan inmiscuidos en esta lucha contra los derechos humanos y los derechos de la mujer. Están preocupados por cómo el discurso conservador está percolando en diferentes iniciativas políticas, en diferentes iniciativas legislativas. Incluso están preocupados de que en la televisión nacional estén llevando a conservadores a hablar y a debatir y a discutir sobre muchos tópicos, cosa que antes no se veía, a menos que no fueran invitados simplemente para ridiculizarlos. Pero ahora las cosas están cambiando. En algunos programas televisivos han decidido abrir la puerta para que personas conservadoras competentes y preparadas en sus áreas puedan ir y enfrascarse en discusiones de tú a tú con estas personas que llevan años llevando y promoviendo este mensaje particular. Y yo creo que estamos en el mejor momento para educarnos. No es imposible dar la batalla si no nos preparamos y nos educamos. Número 2, para aunar esfuerzos, para establecer lazos de colaboración y lazos de camaradería en lucha de los valores que profesamos. Y número 3, es importante que comencemos a trabajar con nuestros niños y con nuestros jóvenes. No hay tiempo que perder. Es una ventana que se nos está abriendo y es momento de no desperdiciar lo que sea que llegue a nuestras manos. Así que les hago un llamado en esta semana de la mujer
Los grupos de izquierda están asustados de lo que está sucediendo y nosotros debemos de enfocarnos, establecer cuál es el blanco, cuál es la meta, cuál es la prioridad que vamos a determinar para el trabajo de estos próximos 4 años y dejar a un lado las estupideces, las boberías y las niñerías porque es tiempo de trabajar. Así que espero que usted sea parte de ese ejército que decide hacer el trabajo con amor, con pasión y con compromiso. Nos necesitamos. Gracias por estar conmigo en un episodio más de Elian Verónica. Esté pendiente a los próximos episodios y por favor no deje de compartir este contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.